la verdad. Vamos a ir casi al final del libro, hermanos, ahí donde habla de la resurrección, capítulo 24 de Lucas, versículo 13 en adelante. Lucas 24:13, si lo encuentra, voy a pedir que se ponga de pie, por favor. Lucas 24:13. Dice la palabra de Dios, y he aquí donde ellos iban el mismo día, a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, todos juntos, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Todos juntos, respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que me han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue un profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, todos juntos. Y cómo se entregaron a los principales sacerdotes y nuestros gobernadores a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido, todos juntos. Aunque también nos han asombrado las mujeres entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro. Y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, vieron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron, todos juntos. Entonces él le dijo: oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decía. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor, porque tenemos un Dios vivo, un Dios verdadero, un Dios vivo. Te pido que bendigas, Señor, el mensaje de la palabra de Dios, que no haya nada que distraiga el tesoro de Dios. Que tu Espíritu Santo, Señor, en esta hora toque los corazones y hable. En el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Puedes sentarse. Voy a cambiar de micrófono un poco diferente. Bueno, así es, hermanos. Quiero hablar de un tema muy importante que nos tiene aquí, hermanos, como hijos de Dios. El tema, hermanos, es ¿por qué resucitó nuestro Señor Jesucristo? ¿Por qué resucitó? ¿Cuál fue el motivo por el cual Él se levantó de los muertos? Hermano, aquí en esta tierra hay dos tipos de personas: los que creemos que Cristo resucitó y que a través de ese poder vamos al cielo, y los que no creen en Cristo. Los que no creen que Él tiene el poder para llevarnos al cielo. Yo les quiero decir, hermanos, cuatro cosas por qué nuestro Señor Jesucristo resucitó. Número uno, hermanos, Cristo resucitó, y resucitar quiere decir morir y volver a vivir. Cristo murió y volvió a vivir, hermanos, porque así estaba escrito en la palabra de Dios. Miren Romanos capítulo 15, por favor.
hablando acerca, hermanos, del Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Las buenas nuevas, lo que puede salvar a cualquier pecador. Y dice la palabra de Dios, hermanos, en el Evangelio, en el libro de Romanos, capítulo 15, vamos a 1 Corintios, capítulo 15, 1 Corintios, un libro adelante, capítulo 15, hermanos. Y dice la palabra de Dios ahí, 1 Corintios 15, también escrita esta epístola por el apóstol Pablo, versículo 3, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados. ¿Qué dice, hermanos? Conforme a las Escrituras. Mire, la muerte de Cristo se realizó conforme a algo ya establecido, a un orden ya dado, escrito, firmado y sellado con pacto de sangre. Porque, hermanos, la palabra de Dios, la palabra de la ley, la palabra de los profetas, hermanos, fue sellado con sangre y fue sellado con el testimonio de Dios. Y según este libro, hermano, según la palabra de Dios, conforme a las Escrituras, Cristo murió. Ahora mire capítulo 15, versículo 4 de 1 Corintios, y que fue sepultado. ¿Y qué dice? Resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Hermano, la resurrección de Cristo no es un invento, no es como aquellos que dicen, tuve un sueño y miré una visión. No es, hermano, un escrito como el libro del Mormón, que se apareció en la plancha y luego se desapareció. La palabra de Dios son escritos fieles y verdaderos que dan testimonio de su poder y de su gloria por sí misma. Y la palabra de Dios, hermanos, anunciaba y decía que el Cristo, el Mesías, había de resucitar. O sea, la resurrección no fue un hecho sorpresivo, fue un hecho anunciado. Ya estaba anunciado. Mira ahí, por favor, Salmos. Vaya a la mitad de la Biblia y va a ver Salmos, capítulo 22. Salmo 22. Esta es una profecía escrita por el rey David 1000 años antes del nacimiento de Cristo. David vivió 1000 años antes de Cristo. Y ahí en el Salmo 22 él hablaba de los sufrimientos de Cristo. Dice ahí Salmo 22, versículo 6, mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Versículo 7, todos los que me ven me escarnecen. Ahora, al leer el Salmo, hermano, piensa en la pasión de Cristo. Versículo 7, todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza diciendo, se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Mira ahí, hermanos, en el versículo 11, no te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. Versículo 12, me han rodeado muchos toros, hablando, hermanos, de los soldados romanos. Dice, fuertes toros de Bazán me han cercado, abrieron sobre mí su boca como león rapaz rugiente. He sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Recuerda, hermano, que cuando se atravesó la lanza al Señor Jesús, le salió sangre y agua por el tremendo esfuerzo y la tremenda pasión con la cual él tuvo que sufrir y morir. Bueno, médicamente lo podemos mirar, pero no tenemos tiempo. Pero dice la palabra es que se rindió su corazón, que fue como cera, dice ahí, versículo 15, como un tiesto se secó mi vigor. Versículo 16, porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies. Ahora, esto es muy importante, hermano, porque está escribiendo David, pero a David no le horadaron sus manos y sus pies. La palabra horadar quiere decir
salvación del Señor Jesucristo. Mire, Salmo 22, versículo 17, contar puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan. Versículo 18, todos juntos repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. David estaba escribiendo 1000 años antes lo que iba a vivir nuestro Señor Jesucristo. Entonces Cristo murió conforme a las Escrituras. Por eso, hermanos, podemos entender que Cristo es el único Dios verdadero. Y vamos ahorita a ver más de eso, hermano, pero mire ahí, por favor, Salmo 22, versículo 22. Anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Los que teméis a Jehová, alabadle, glorificadle, descendencia toda de Jacob. Y temedle vosotros, descendencia toda de Israel, porque no menospreció ni abominó la aflicción del afligido, ni de él escondió su rostro, sino que cuando clamó a él, le oyó. De ti será mi alabanza en la gran congregación. Mis votos pagaré delante de los que te temen. Comerán los humildes y serán saciados. Alabarán a Jehová a los que le buscan. Vivirá vuestro corazón para siempre. Mira el 27. Se acordarán y se volverán a Jehová, que dice, todos los confines de la tierra. Ahora, David estaba diciendo que después de los sufrimientos de Cristo, a través de esa muerte y esa resurrección, todos los confines de la tierra iban a alabar y a glorificar a Dios. Ahora les recuerdo que David era judío, era israelita, pero él profetizó, hermanos, que a través de él todas las naciones iban a conocer a nuestro Señor Jesucristo. Hermano, Israel está muy lejos. Muchos de nosotros somos mexicanos, otros guatemaltecos, otros salvadoreños, otros chilangos, bueno. Pero como sea, hermano, él prometió que a través de ese sufrimiento, a través de su resurrección, mira otra vez el versículo 27, se acordarán y se volverán a Jehová todos los confines de la tierra, y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti, porque de Jehová es el reino, dice la palabra de Dios, y él regirá las naciones. Comerán y adorarán todos los poderosos de la tierra, se postrarán delante de él todos los que descienden al polvo. Versículo 30, la posteridad le servirá. Esto será contado de Jehová hasta la postrera generación. ¿Cuál es la postrera generación, hermanos? La última. Versículo 31. Vendrán y anunciarán su justicia a pueblo que dice, no nacido aún. ¿Quién es ese pueblo no nacido aún que iba a conocer de la pasión, muerte y resurrección de Cristo? Nosotros, hermanos. Amén. A pueblo no nacido aún, dice la palabra de Dios, anunciarán que él hizo esto. Ahora, hermano, ¿tenemos alguna duda que esta es la palabra de Dios? Hermano, esta es la palabra de Dios. Y aquí está profetizado la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo. Mire ahí, hermano, por favor, Isaías 53, adelantito. Isaías 53 dice la palabra de Dios, versículo 3: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores y experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado. ¿Y qué dice? No lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, todos juntos. Mas él herido fue por nuestras, molido por nuestros, y el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros
Cristo murió, Cristo resucitó conforme a las. Dice ahí versículo 6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. ¿Como qué, hermanos? Como cordero fue llevado al matadero. Y como oveja delante de sus transquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue, que dice, quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Versículo 9. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Aquí estamos oyendo de la muerte de Cristo, que cuando Él murió y sufrió por nuestros pecados como un cordero, después que murió fue sepultado junto a los que, dice la palabra de Dios, con los ricos fue en su muerte. Ahora mire el versículo 10. Con todo esto Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. O sea, que su vida fue lo que limpia nuestro pecado, lo que perdona nuestro pecado. Dice, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Mira el versículo 11. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Versículo 10. Con todo esto Jehová quiso quebrantarlo, sujetando el padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje. Aquí está hablando, hermano, que después de su muerte él iba a qué, a resucitar. Iba a ver linaje. Iba, hermanos, a gozarse, dice la palabra de Dios, versículo 11. Verá el fruto de la aflicción de su alma. Pero, bueno, mira, dice que iba a ser quebrantado. Dice que le iba a ser quitada su vida. Dice que su vida iba a ser puesta por expiación. Dice que iba a ser desechado y despreciado, que iba a ser molido por nuestros pecados. Pero el versículo 11 dice, verá el fruto de la aflicción de su alma, porque la misma profecía que habla de la muerte de Cristo, también habla de la resurrección de Cristo. Amén. Entonces Cristo resucitó conforme a las Escrituras. Así está escrito en la palabra de Dios. Y mira, hermano, ya lo he contado esto, pero lo vuelvo a contar. Este libro dice que Cristo iba a venir, iba a nacer un bebé de una virgen, que iba a morir y que iba a padecer y que se iba a levantar de los muertos. Este libro lo dice cuando pasó y también lo dice antes que pasara. Ahora, hermanos, si comparamos la palabra de Dios con cualquier otro libro, si comparamos la palabra de Dios con el Corán ordena, hermanos, que si tú no eres seguidor de Mahoma debes morir. El Corán dice que tú puedes tener las esposas que puedes tener. O sea, mujeres que si ustedes fueran musulmanas estarían
estarían destinadas a tener un esposo y compartirlo con 5 o 6 jovencitas o quizás niñas. Porque el Corán enseña que tú puedes tener una esposa de 10 años, 12 años. Si comparamos la palabra de Dios con el Corán es basura. Esta es la palabra de Dios. Ahora no se asuste, hermano. Le tengo más miedo a Dios que a los musulmanes. Los musulmanes no me pueden tocar si Dios no lo permite. Y ahora, ni que fuéramos tan buenos cristianos como para morir por Cristo, eso nada más es para los grandes. Pero como quiera tengo que decir, hermano, usted se asusta quizás porque le tiene miedo a los musulmanes. Hermano, ténganle miedo a Dios, porque Él sí puede mandar el alma al infierno, porque Él sí puede quitarle la vida. Si comparo la Biblia con la ciencia, andaban matando a los pobres filósofos y a los pobres científicos porque decían que la tierra era redonda, cuando la Biblia ya lo decía. Cuando era niño me enseñaron, el profesor de ciencia me dijo: ¿a qué no saben qué? El hombre está formado de carbono, hidrógeno, nitrógeno y oxígeno. Acabamos de descubrirlo. La ciencia ha dado un gran paso. Somos más que tierra. En Génesis, Dios dice que Dios tomó del polvo al hombre. Las excavaciones encuentran la historia de Salomón, del rey David, de los reyes, rey Josías, rey Ezequías. Escarban y encuentran más evidencia que todo lo que dice este bendito libro es verdad, hermano. ¿Por qué resucitó Cristo? Porque así lo decía y porque así lo dice la bendita palabra de Dios. Y ahora hay una gran diferencia entre aquel, hermano, que cree en este libro y aquel que no cree en este libro. Hay una gran diferencia. Había un hombre que decía a un morenito allá en unas islas, le decía: oye, una isla africana, oye, no puedo creerlo, este era un gran hombre, un gran pensador. No puedo creer que está leyendo, le dijo. Digo, pues estoy leyendo la Biblia. Pero, es que ustedes, como pobrecitos, apenas acaban de salir antes eran indígenas, ahora apenas acaban de conocer la ciencia y por eso no entienden que este libro ya está pasado de moda. Este libro ya no sirve, ya no está actualizado. Ahora tenemos la ciencia, ahora tenemos la evolución, ahora tenemos los grandes descubrimientos. ¿Tú todavía lees ese libro que ya pasó de moda? Y el morenito nada más levantó la mirada y le dijo: mira, si no fuera por este libro, tú estuvieras ahorita en una olla de caldo porque yo era canino. Este libro cambia vidas. Cuando fue Darwin a unas islas, hermanos, él había ido a esas islas y cuando fue, hermanos, tuvo que huir porque se lo querían comer. Después pasó el tiempo y fue un evangelista, predicó la palabra de Dios y regresó otra vez Darwin, el inventor de la evolución, y cuando llegó ahí se quedó sorprendido porque ahora esos caníbales que traían lanzas atravesadas y esos caníbales que tenían unos aretes aquí, hermanos, redondos, grandes, por allá hay unos caníbales sueltos, amén. Traían aretes aquí, hermano, en los labios porque eran ignorantes, eran indígenas, por eso tenían sus aretes aquí y aquí porque eran personas satánicas, pero después que llegó Cristo a su vida, regresó Darwin y miró a los morenitos otra vez, con saco, con corbata, bien cortaditos de pelo. Y dijo Darwin: yo no creo en Dios. La ciencia me impide creer en Dios. Pero si hay un Dios, es el que actuó en esta tribu. Ahorita hay una tribu en Ecuador de los Aucas, hermanos. Ellos mataron porque ellos, bueno,
así es. Si hay algo verdadero es Cristo. Si hay algo verdadero es su palabra. Él mismo lo anunció. Él mismo lo dijo. Él dijo: miren, destruyan este cuerpo, este templo, y en 3 días lo vuelvo a construir, lo vuelvo a levantar. Él hablaba del templo de su cuerpo. Él dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees eso? No hay otro. No estoy hablando, hermano, miren, allá dicen las 40 noches y 40 días de Aladino. No, estoy hablando, hermano, que está escrito algo aquí en este libro, algo que está escrito en la historia. Estamos viviendo el año 2014 después de Cristo. After Christ. Nos estamos hablando de un personaje tan histórico como George Washington, como Benito Juárez, como dice gente: yo no creo en Cristo. ¿Por qué? Porque pues hace mucho tiempo. ¿Y cómo si crees en Benito Juárez? ¿Y cómo si crees en Abraham Lincoln? ¿Y cómo si crees en no sé, en el cura María Morelos? ¿Quién te lo enseñó? ¿Cuándo miraste que vivió? Es que los libros dicen: pues hay un libro más exacto que todos. Amén. Porque los libros de la escuela no están completamente verdaderos. Este libro sí está completamente verdadero. A veces, perdón, Flor Cabral, pero la escuela enseña muchas mentiras. Para empezar la evolución, mentira. Y lo enseñan y lo escudriñan. Y no, mira la era cenozoica y paleozoica y la era mesozoica, yo creo. Y luego, hermanos, encuentran en las capas, se encuentran árboles atravesados y dicen: no sabemos cómo pasó. Pues claro que todo eso es mentira. Un diluvio arrastró todo y hizo capas y formó el cañón de Colorado. Eso todo el mundo lo sabemos. Aquí está escrito. Los aztecas lo sabían, los hindúes lo sabían, los chinos lo saben. El único que no sabe es el profesor de la universidad. ¿Por qué no lo sabe? Porque no le conviene, porque Cristo es luz. Y mejor prefiere creer que viene de un perro. Porque como viene de un perro, puede vivir como perro, tener muchas perras. Por eso le conviene. No se asuste, hermano. No piensen que estoy hablando así de la gente, estoy hablando de los animales. No voy a pensar que yo estoy hablando así de la gente. Dios ama a la gente. No me estoy haciendo una comparación. Porque si yo soy chango, puedo andar en prado. ¿Soy chango? ¡Vengo del chango! No hay nada que me rija. Pero si soy hijo de Dios, entonces voy a vivir en un orden. Amén. Ay, pastor, esta iglesia, hermano, tanta cochinada que mira la gente en la televisión y que escucha y se asustan porque el pastor dice alguna verdad. Por cierto, por eso Cristo lo mataron. ¿Me entienden, hermano? Cristo resucitó porque así está escrito en las Escrituras. Así lo anunció Jesucristo mismo. Así declaró su autoridad. Romanos 1. ¿Verdad? Si no existe Dios, cada quien puede vivir como le da su gana. Por eso no creen en Dios. Pero hay un libro, hermanos, un libro que enseña que Cristo vivió. Romanos capítulo 1, versículo 3, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios. ¿Qué dice? Con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos. La palabra de Dios nos enseña que Cristo murió. Y cuando Él, hermanos, al tercer día se levantó de los muertos, ¡gloria a Dios!
Cristo vive en nosotros. Cristo está vivo. Fue declarado Hijo de Dios por el poder de la resurrección. Así Él confirma su autoridad. Mire, hermano, ahí por favor, Juan capítulo 10, versículo 18. Dice la palabra de Dios, desde el versículo 17: por esto me ama el Padre, porque yo pongo, ¿qué dice? Para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo, ¿qué dice? La pongo. Otra vez, hermano, vamos a leer todos juntos, versículo 18. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Y hermano, qué tremendo, qué interesante. La película, cuando yo era niño, hermanos, pasaba la película de Cristo, ¿no? Y ponían al Señor Jesús, supuestamente, ¿no? Ahí con un poquito de sangre, no, hermano. No tenía un poquito de sangre aquí, hermano, estaba hecho una masa de sangre. La tortura fue increíble, pero bueno, la tele nos enseña mal. Y luego, hermanos, enseñan que está Cristo con ojos tristes. Así lo enseña la tele. Y que después de repente dice, consumado es. Y le da así. Eso enseña la tele. Es una burla. Es una burla. Mira ahí, hermanos, capítulo 19 de Juan. Versículo 30. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, ¿qué dijo? Consumado es. Consumado es. Ahora, quiero que veamos el libro de Mateo, por favor. Allá donde también habla de la resurrección de Cristo. Y vamos a ver, hermanos, ahí en el capítulo 27. Y el versículo 50. Mas Jesús, habiendo otra vez, como dice, clamado a gran voz, ¿qué dice? Entregó el Espíritu. Cuando aclamó a gran voz Cristo, hermano, ¿qué dijo? Lo acabamos de leer. Consumado es. La palabra consumado es la palabra tetelestai. Cuando una persona, hermanos, tenía una deuda e iba y saldaba la deuda, se firmaba, hermanos, y se decía tetelestai, ya no se debe nada. Entonces, cuando Cristo estaba en la cruz, hermano, Él estaba, hermanos, en su vigor, porque dice la palabra de Dios que Él entregó el Espíritu. Los romanos no le quitaron la vida, los judíos no le quitaron la vida, nadie puede quitarle la vida. Él entregó la vida. Y cuando Él estaba en la cruz, hermano, después de haber sufrido por nuestros pecados, Él clamó a gran voz: consumado es. Y habiendo clamado, entregó el Espíritu. Mira, hermano, Cristo es mucho más grande de lo que dibuja la televisión y las revistas, hermano. Por eso hay que leer la palabra de Dios. Dice ahí que clamó
Ahora yo no tengo tanta voz como el Señor. Cuando el Señor predicaba, hermanos, predicaba en la playa y todo el mundo oía. Pero Él entregó su vida por nosotros. Él tiene poder para tomar su vida, para quitarla, para volver a tomar. Por eso, hermano, ¿por qué resucitó Cristo? Porque así estaba escrito, para confirmar su autoridad y para completar nuestra fe. 1 Juan capítulo 1. 1 Juan capítulo 1. Dice la palabra de Dios lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado en nuestras manos, tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, esto os anunciamos, para que también nosotros como tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. ¿Para qué resucitó Cristo, hermano? Para completar nuestra fe. Un día vamos a estar en el lecho de muerte. Van a estar llorando los que están alrededor de nosotros. No vamos a estar tranquilos, porque sabemos a dónde vamos. Porque lo hemos visto. Cristo resucitó físicamente y yo lo he visto. Pastor, se le apareció. No, pero yo lo he visto en el amor de los hermanos. Yo lo he visto cuando yo le he predicado a una persona que usa drogas y después viene a la iglesia, se bautiza y se convierte en un predicador. Yo lo he visto cuando una mujer sufre y está en amargura y le habla de la palabra de Dios y escucha de Cristo y cambia su vida y comienza a ordenar su vida. Me preguntó mi hijo que si mi papá nunca había sido rico. Le dije no, mi papá fue abandonado por su padre. Mi papá trabajó desde que tenía 5 años vendiendo chicles, limpiando zapatos. Él mantuvo a sus hermanas, él no fue a la escuela. Pero cuando Cristo llegó a la familia Díaz, hizo predicadores, músicos, profesionistas, bilingües. Yo he visto a Cristo, hermanos. Yo he visto su poder. Yo he visto cómo una persona, después de vivir el dolor, su cara cambia a felicidad cuando Cristo le ha perdonado sus pecados. ¿Has visto cuando una persona acaba de recibir a Cristo y la felicidad y el gozo que nadie le puede quitar? Cristo vive. Cristo vive. Cristo resucitó para completar nuestra fe. Dice la palabra de Dios, vamos a 1 Pedro, capítulo 1. Dice la palabra de Dios, bendito 3, versículo 3, perdón. 1 Pedro 1, versículo 3, todos juntos. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. ¿Para una esperanza? Por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. ¿Para qué resucitó Cristo? Para darte una esperanza viva. Él dijo, no se turbe vuestro corazón, crees en Dios, cree también en mí.
En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Una esperanza viva. Hoy en día, en países como Nigeria, en países como China, como Libia, como Arabia Saudita, todo aquel que se confiesa cristiano está firmando su sentencia de muerte para ser degollado por los musulmanes, para ser las mujeres abusadas. Pero ellos tienen una esperanza viva y no niegan a Cristo. Oh, hermanos, si aprendiéramos del verdadero cristianismo, de la esperanza viva, de la resurrección de Cristo, si valoráramos lo bendecido que somos porque este país fue fundado bajo preceptos bíblicos, con una esperanza viva, si entendiéramos que Abraham Lincoln antes de pelear, George Washington antes de pelear, oraba al que está vivo y ganaba sus batallas, creeríamos más en ese Señor que está vivo y puede dar vida a todo aquel que cree. Si usted no está seguro en esta hora de ser salvo, de que usted va a ir al cielo, simplemente diga: Señor, yo reconozco que tú estás vivo, yo sé que soy pecador, me arrepiento y acepto tu salvación. Voy a pedir que todos inclinen su cabeza. Todos inclinen su cabeza. Voy a hacer una pregunta, una invitación. La pregunta es: si tú murieras hoy, el día de hoy, yo no lo deseo, pero un día vamos a morir, ¿estarías tú seguro, 100% seguro, que irías al cielo? Si tú sí estás seguro, si estás seguro que vas al cielo, que crees en Cristo, que eres salvo, que su sangre limpió tus pecados, estás 100% seguro, voy a pedir que levantes tu mano. Dios te bendiga. ¿Tú estás seguro que vas al cielo? Dios te bendiga. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Voy a poner su mano. Dice: pastor, yo no soy seguro que si muero voy al cielo. Y yo no quiero ir al infierno. Pastor, yo quiero aceptar a Cristo. Yo sé que Él vive y yo lo quiero aceptar en esta hora. Yo quiero ser salvo, yo quiero ir al cielo. Levanta tu mano. Si tú quieres aceptar a Cristo, Dios le bendiga. Allá atrás, alguien más, Dios le bendiga. Alguien más, alguien más. Levanta tu mano otra vez para que te vean y puedan ayudarte. Alguien más. Tú quieres aceptar a Cristo como tu Salvador. Tú quieres ser salvo. Levanta tu mano. Hoy es el momento. Hoy es el día. Hoy es el día aceptable. Alguien más. Levanta su mano. Dios le bendiga, joven. Dios le bendiga. Alguien más. Alguien más. Esta es tu oportunidad. Alguien más. ¿Quiere aceptar la salvación? Dios te bendiga. ¿Alguien más? Levante su mano bien alto para que la podamos ver. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Dice: yo quisiera aceptar la salvación de la vida eterna. Levanta tu mano, por favor. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día de vida eterna. Hoy es el día aceptable. Hoy es el día en que Dios te ha traído aquí con algún propósito. Alguien más dice: pastor, yo quiero ser salvo. Alguien más, levanta su mano bien alto, bien alto. Gracias por los que han respondido, gracias a Dios. Ahora, si tú ya eres salvo, dices: pastor, yo me quiero bautizar. Yo quiero ser obediente a Cristo, me quiero bautizar. Alguien levanta su mano, se quiere bautizar. Ya tenemos a alguien más. Alguien más se quiere bautizar en esta hora. Si Dios te habló, si tú quieres tener una mejor relación con Cristo, voy a pedir que pases al altar. Aquí está el altar, porque no vienes al altar y hablas con Cristo. El altar está abierto para que tú puedas pedirle a Cristo
Mientras los hermanos siguen haciendo sus votos, siguen hablando con Jesús. Si tú no pudiste pasar al altar por alguna razón, ahí en tu lugar tú puedes orar. Tú puedes pedirle perdón. Quizás no quisiste orar conmigo porque pues te da vergüenza, pero Dios te ama y Dios todavía te quiere salvar. Tú puedes orar por ti mismo y decirle: Señor, perdóname. Yo no quiero el infierno, yo quiero el cielo. Ayúdame. Y Él te salvará porque Él es bueno. Padre Santo, gracias, Señor, por tu palabra. Bendito seas, mi Dios, gloria sea tu nombre. Gracias por las personas que están recibiendo tu palabra. Bendice, mi Dios, el resto del servicio. En el nombre de Jesús. Salvador, Jesucristo. Amén. Bien. Y ella es Alexis Aguilar, y por su profesión pública de fe en nuestro Señor Jesucristo, le bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, sepultada a la imagen de su muerte y levantada a la imagen de su